Bueno, el tema de hoy se titula La estructura de la iglesia. Y quiero que abran su Biblia, por favor, en Mateo 16, verso 13, por favor. Mateo 16, verso 13. ¿Ya lo tiene? Muy bien. La fecha de hoy es enero 17 del 2016, la estructura de la iglesia. Padre, te damos gracias porque tú quisiste, formaste tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús, por haber pensado, Señor, en cómo ganar este mundo, cómo ganar esas almas por las cuales tú moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que tu palabra declara que tú quieres que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento, Señor. En tu corazón no hay el deseo de enviar a nadie, Señor, a la perdición eterna, Señor. En tu corazón, Señor, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Padre, desafortunadamente no todos van a responder a tu llamado, pero tu corazón es ese. Gracias por tu iglesia, Señor amado, precioso. Amén. Mateo 16, 13 comienza diciendo: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, creo que tengo la Reina Valera contemporánea. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Así se le llamaba, así se hacía llamar él, el Hijo del Hombre. 14. Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es el profeta Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta más importante. A lo que le interesaba al Señor Jesús es, bueno, es lo que dice el mundo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo me imagino que se hizo un silencio sepulcral, se voltearon a ver, pues ¿quién decimos que es? Pero se levanta el Espíritu Santo en Pedro, y en el verso 16, Simón, ese era su nombre, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo significa el ungido, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Jehová, como decimos latinizando el nombre, Yahvé o Yahweh, que es el nombre más correcto. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, ni carne ni sangre, dice la otra versión, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué maravilloso. En este pasaje, por primera vez, el Señor Jesús habla de la iglesia o de su iglesia. Ponme tantito atención, voy a hacer una introducción lo más breve posible, pero es importante. Deja de leer, voltea para acá, por favor. La iglesia como concepto ya existía antes de que Jesús dijera: voy a edificar mi iglesia. Y la palabra iglesia significa una confraternidad, se me fue la palabra, una reunión popular. Es lo que significa eclesía, iglesia. Y había eclesía en la política, y había un grupo de personas que se reunían a ver cómo resolvían ciertos problemas, a ver cómo hacían que las cosas fueran mejores, y se le llamaba eclesía. Jesús, tomando ese concepto que todos entendían,
que todos sabían. No se inventó la palabra, sino que usó algo de lo que ya estaba, pero le puso su sabor. Dijo: sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y todos se voltearon: ah, caray, ¿cuál es esa? Es algo nuevo. Sí, ya no va a ser la eclesía que ustedes conocen. Esta eclesía, esta congregación, este grupo va a establecer mi reino en esta tierra. Antes que nada, quiero aclarar y compartirles acerca del versículo 17. Entonces Jesús le dijo a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló ningún mortal, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo más controversial en muchos años de la historia es el siguiente, el 18. Y yo te digo que tú eres Pedro. Al Señor Jesús le encantaba, y a Dios en la palabra le encanta cambiarle el nombre a las personas. ¿Cuántos saben eso? A Jacob, ¿qué significa Jacob? ¿Alguien se acuerda más o menos las raíces del nombre Jacob? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Ladrón? No. Usurpador, tramposo. No tanto ladrón, ¿verdad? Sino más bien usurpador, tramposo, ¿qué más? Mentiroso. Por ahí va, ¿no? Por ahí va, es la raíz, ¿verdad? Aunque sí se robó algo, ¿verdad? Sí, después fue ladrón, sí, cierto. Se robó la primogenitura, la usurpó más que nada. Pues ese nombre era el significado de su nombre. Esas características en su significado. Y le dice Dios: ya no más se llamará tu nombre tranza, para que me entiendas. Sino se va a llamar ahora Israel. El nombre que más se repite en toda la Biblia es Israel. Tú abres las páginas y vas a encontrar Israel, Israel. Y aún en el Nuevo Testamento se habla del Israel espiritual de Dios. Israel significa el que peleó con Dios y venció. Otra raíz significa príncipe de Dios. Pero mira, el que peleó con Dios y le ganó. Ahora, ¿qué peleó con Dios Jacob? ¿Qué peleó? Su bendición. ¿Y cuál era su bendición? Cámbiame, Señor. Ya no quiero ser un tranza. Cámbiame, por favor, Señor. Mira, mi hermano viene allá a matarme. Todo porque soy un tranza. Y ahora sí me va a hacer pedazo. Viene con 400 pelones, 400 hombres enojadísimos, es lo que él pensaba. Me van a hacer pomada. Y bien valientemente pone a su mujer y a todos sus hijos, a sus mujeres, y todo lo que tiene lo pone delante, y él se echa a correr para atrás para que los maten a ellos y a él no, ¿verdad? Bien valiente que es Jacob. Pero ahí se encuentra con Dios y dice: ahora sí, si tú eres el Hijo de Dios, no te suelto hasta que me cambies el nombre. No te suelto hasta que me hagas una nueva criatura, una nueva persona. Por eso el Evangelio es una nueva creación. El Evangelio consiste, no en venir a la iglesia, consiste en que Dios transforma esa mujer en una mujer nueva, transforma a ese joven en un hombre nuevo. Y eso fue lo que su servidor a los 19 años y medio le gritó al Señor: ¡si existes, cámbiame! Esa fue mi oración. Yo no sabía nada de Jacob ni eso, pero como Jacob le grité: cámbiame el nombre. Mi nombre es timador, engañador. Mis padres no saben la clase de vida que yo llevo de lunes a sábado. Solo me conocen el domingo. Ya no me aguanto, cámbiame. Peleé con Dios y el Señor me cambió el nombre. Amén. Esa es la bendición. Le cambia a Dios el nombre de Simón, que viene de Simeón. Significa una persona que cree activamente, no nada más una persona que se sienta, pero que cree, pero un poquito pasivamente. Su papá Jonás y Simeón juntos, ¿verdad? Se habla de algo débil, algo sencillo. Algunos dicen por ahí, aunque no lo he encontrado, no lo he confirmado, que la palabra Simeón y Jonás significaban juncos. En el original hay una raíz que significaba así como juncos, como esos lirios que crecen en tu yarda, ¿verdad? Que son tan débiles, ¿verdad? Que les cae el agua y se doblan, ¿verdad? Todos, ¿verdad?
Salen bien bonitos durante un tiempo y de repente nada más los tocas y se rompen o se doblan y ni modo tienes que arrancarlos. Se ven muy bonitos mientras están ahí, no tienen fuerza, no son una rama fuerte, no es un árbol fuerte. Y Dios le cambia el nombre a Simón y le llama Pedro. Pedro es una roca, pero un pedazo de roca. Su nombre es ahora Pedro. Primero le llama Cefas, que es el mismo nombre. Es una roca hueca. Cefas significa roca hueca. Entonces cada vez que veas en la Biblia Cefas, está hablando del apóstol Pedro. Nada más que Cefas es el nombre arameo y Pedro ya es el nombre ya más griego, ¿verdad? Entonces ese es el nombre que se le da al apóstol Simón, ahora el apóstol Pedro. Pero luego Dios le dice, yo te digo que tú eres Pedro, Petros, pedazo de roca, roca hueca. Y sobre esta Petra, es una palabra completamente diferente en el original. ¿Qué es Petra? Petra es el femenino, pero significa todo lo contrario. Una roca gigante, una masa de roca literal o figurativamente. En pocas palabras, una peña. No una roca, ni siquiera de este tamaño, ni de una tonelada. No, una peña. ¿Cuántos han visto el Capitán en Yosemite? Más o menos, por lo menos en fotografía. No ha sido a Yosemite, pero este año a ver cómo le hacemos para ir a Yosemite. Ya muchos están apuntando, yo también me apunto. Arrastrándolos, pero los voy a llevar a Yosemite. Aunque sea arrastrados, ¿verdad? Arregle su coche, vaya arreglándolo porque nos vamos a Yosemite. Quiero que mire el Capitán y diga, ¡ah! Se fue la luz, Señor, gloria a tu nombre. Ese pedazotote de roca es Petra, una piedra, un peñasco inmenso. Y digo esto porque Jesucristo dijo, sobre esta piedra, roca, peñasco, edificaré mi iglesia. No sobre ti, Pedro. Pudo haberle dicho, sobre ti edificaré mi iglesia y nos quita de problemas, pero no le dijo sobre ti. Le dijo, yo te digo ahora que ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Ya no vas a ser alguien así pasivo, vas a ser alguien sólido, firme, pero sobre esta rocota que acabas de decir. Sobre esta verdad tan grande que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, soy el Cristo, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Y digo esto porque esta es la base del papado. En este versículo se afirma que Pedro fue la persona que Jesucristo le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. ¡Qué error más grande! Pobre de nosotros si estuviéramos edificados en Pedro. En ningún versículo de la palabra dice que Pedro es nuestro fundamento. Para nada. Pobres de nosotros. ¿Se acuerdan que inmediatamente después de eso Pedro lo negó? Y bueno, usted ya conoce la historia. Entonces menciono esto porque sí le dijo a Pedro, es así, ahora sí, a ti, ese sí fue personal, a ti, Pedrito, Simón, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates, Pedrito, en la tierra será desatado en los cielos. Y Pedro se la creyó. Pero eso no se lo dijo solamente a Pedro. En Mateo 18:18, no lo busques, le dijo a todos los discípulos exactamente lo mismo. Ustedes 12 discípulos, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que la única cosa que es primordial para Pedro es las llaves del reino. Pedro fue el primero. ¿Para qué se usan las llaves? ¿Para abrir o para cerrar? Pedro fue el primero que abrió en Pentecostés, a través de su mensaje, la llave a los gentiles. Y ese día, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 de un solo. 3,000 personas, varones. Me imagino que fueron mucho más porque no contaban las mujeres y los niños. Así que más o menos fueron como 4,000, 5,000 personas las que se convirtieron con la predicación del apóstol Pedro. Muy bien. Dicho esto, también quiero aclarar que Pedro nunca fue líder de la iglesia. Fue uno de los principales, sí es cierto, pero si tú haces una simple lectura de descubrimiento de Hechos capítulo 15, por ejemplo, vas a descubrir quién era el que movía el cucharón. Y el que daba la última palabra no era precisamente el apóstol Pedro, sino que caía la responsabilidad sobre Jacobo. ¿Se acuerdan de esos tres? Pedro, Jacobo y Juan.
los 3 mosqueteros del Señor Jesús, los que estaban más cerquita de su corazón. Bueno, Pedro era uno, es cierto, Juan era otro, pero Jacobo Dios lo levantó como un líder por su carácter, por su madurez, que todos respetaban su palabra. Aunque eran 12 apóstoles, 12 discípulos, 3 de ellos los más cercanos, que se consideraban columnas en el cuerpo de Cristo, aún así podemos ver de una manera bien sencilla que el apóstol Jacobo era el líder, el que daba la última palabra en las decisiones. Pedro tampoco estuvo nunca en Roma, no hay ni un solo registro en la historia de que Pedro estuviera en Roma, así que todo esto se viene para abajo. Y lo menciono porque desafortunadamente la iglesia popular más grande del planeta Tierra está basada en una mala interpretación de estos versículos. Y nosotros los amamos, de ahí venimos algunos de nosotros, pero entendemos y conocemos que Dios en su palabra nos aclara cuál es el problema, cuál es la situación, y un simple estudio de las palabras originales nos da el entendimiento claro de todo esto. Sin embargo, en este verso dice Jesús: yo edificaré mi iglesia. Eclesía, la palabra original, se deriva de 2 palabritas. Ya deberíamos saber esto. Una significa llamar y la otra es afuera. Eclesía significa un grupo de personas que son escogidas y llamadas a salir de donde están para hacer una misión. Por eso ya había una iglesia antes de la iglesia de Jesucristo, que era un grupo de personas que se preocupaban por el bienestar social de la comunidad. Y ellos se reunían para buscar soluciones. Jesús usó ese concepto y lo plantó y dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Yo soy el que la voy a edificar. Una iglesia es una congregación, una comunidad cristiana de miembros en la tierra, o también de santos en el cielo, también se conoce como la iglesia, o ambos. También se traduce esta palabra como asamblea, concurrencia, iglesia simplemente, o congregación. Yo edificaré mi iglesia. Lo siguiente que quiero compartir está en Lucas 6:13. Vamos rápido. ¿Qué compone la iglesia? Vamos a empezar. Lucas 6:13. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas 6:13. Vaya apuntando, no se me duerma. Yo sé que estamos acostumbrados a descubrir, pero aunque sea una predicación, yo puedo pasar, y si tiene alguien una pregunta, aquí tenemos el micrófono inalámbrico y vamos a escucharla, porque estamos transicionando, ¿verdad?, de un modelo de predicación tradicional al modelo de descubrimiento corporativo del cuerpo de Cristo. Lucas 6:13. Y cuando era de día, después de que Jesús, dice el verso anterior, pasó toda la noche orando para que Dios le dijera quiénes eran sus discípulos, cuando amaneció, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. De todos los que habían respondido, eran más de 12, el Señor Jesús escogió a 12 de ellos. A 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo los llamó? A ver, dilo fuerte. Apóstoles. Muy bien, esta es la primera vez también que se aparece la palabra apóstol. Repito, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra discípulo viene de una palabra matzetes, que significa aprendiz, un alumno. Eso es lo que es un discípulo, un hermano dispuesto a aprender. Y viene de la palabra precisamente que significa aprender. Si tú tienes hambre de aprender, tienes las características para convertirte en un verdadero discípulo. Un aprendiz que toma nota, que ve lo que hacen sus maestros y quiere hacerlo y aún mejor. Ese es un discípulo, aquel que no se queda sentado en la banca, sino que dice como Jimena: denme chance, yo también quiero ministrar. Yo quiero poner mis dones al servicio de Dios, como nos predicaron hace 2 domingos, ¿verdad?, acerca de la parábola de los talentos. Muy bien, pero aquí se menciona otra palabra. A esos les llamó apóstoles. Apóstoles viene de una palabra que significa delegado. Apóstolos en griego significa delegado.
Específicamente lo que significa apóstol es un embajador, en este caso, del Evangelio. Un oficial comisionado de Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que todos los cristianos somos embajadores, representantes del reino de Dios en una tierra extraña. Es lo que es un embajador. Alguien que representa un país en otro país completamente ajeno. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos aquí como embajadores del Evangelio. Es lo que significa apóstol. Y viene de la palabra enviado. O sea que un apóstol es alguien comisionado por Dios, delegado por Dios para hacer una obra específica. Se traduce esta palabra como apóstol, como enviado, como enviar y como mensajero. Cuando tú te conviertes en una persona que lleva el mensaje del Evangelio de una manera u otra, tú estás haciendo un apostolado. Tú puedes ser llamado bajo ese concepto apóstol, enviado. El Señor Jesús a sus aprendices, a sus discípulos que apenas estaban aprendiendo, ya les llamó apóstoles. Entonces, primer mito que se tira, un apóstol no es una persona que, olvídate ya, tiene no sé cuántos años de no sé qué, de ministerio y no sé qué demás y tiene que tener un súper... No. Es una persona que ha tomado el reto y aunque se está puliendo, ya el Señor les estaba profetizando, llamando y viéndolos como lo que iban a ser, verdaderos emisarios, embajadores, comisionados del reino de Dios. Vamos a leer Lucas 11, un poquito después. Vaya conmigo, Lucas 11, 47. Jesús está peleándose fuertemente con los fariseos y con las autoridades religiosas de esa época. Se está luchando ahí con los fariseos y los escribas y les está recriminando un montón de cosas, les está hablando fuertísimo. Y no vamos a leer desde el verso anterior o anteriores, pero acompáñenme desde el 47, les dice: ¡ay de ustedes! Los que se edifican, los que se erigen, dice esta versión Reina Valera contemporánea, los que se levantan, los que se erigen, los sepulcros de los profetas que mataron sus antepasados, los antepasados de ustedes. ¡ay de ustedes! Con ello no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus padres, sus antepasados. Pues ellos los mataron y ustedes les están levantando y erigiendo sus sepulcros a los asesinos. ¿Me explico? Por eso Dios en su sabiduría dijo, ¿qué es lo que dijo? Les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros, ¿qué cosa? Los van a perseguir. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas que desde la fundación del mundo ha sido derramada. Y mira lo que revela el Señor Jesús. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Ya metió a Abel como un profeta de Dios. Desde Abel hasta el profeta Zacarías va a ser demandada la sangre que Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada esta sangre de esta generación. ¡ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como decimos ahora, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. No quisieron entrar ustedes, pero los que sí quisieron entrar, ustedes estaban en la puerta y no les dejaron pasar. ¡ay de ustedes! Y así nos pasa a veces, que nosotros por nuestro pobre testimonio ni entramos ni dejamos que el vecino, el marido, el hijo inconverso, la hija inconversa se convierta, porque al ver nuestro testimonio somos piedra de tropiezo para ellos. Y es lo que estaba haciendo los fariseos en ese momento. Pero aquí el versículo importante es el 49. ¿Está conmigo? No sé qué, oigo raro, como que si estuviera yendo el sonido de algún lado, ¿verdad? No sé si ustedes lo oyen así. A ver, ayúdame, Javier. No sé si es este monitor, ¿verdad? Pero ya me perdí, ¿verdad? Les enviaré apóstoles y profetas, y apóstoles de ellos a unos matarán. ¿Alguien que quiera venir a oír mi monitor aquí? Apóstoles y profetas, y a unos matarán. Hermano, ¿de quién estaba hablando? Todos los profetas del Antiguo Testamento Dios les había enviado. No hicieron caso.
Y él profetiza que ahora Dios les va a enviar, ¿qué cosa? Apóstoles. Ahora ya no van a ser los profetas del Antiguo Testamento, ahora les va a enviar también apóstoles, pero de una vez profetiza, pues a varios de ellos también los va a matar. Así que así se quedó este asunto. Gracias. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 es un verso también muy conocido. Y dice la Escritura, Efesios 4:11, y Él mismo, Dios mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dije muy rápido, pero tiene mucho estos versículos. Hermanos, quiero que entendamos algo. Dios levantó a 12 discípulos, los cuales les llamó apóstoles. Esos discípulos son el fundamento, junto con todos los profetas del Antiguo Testamento, en los que se basa la fe, en los que Cristo va a edificar la iglesia. Después de Pablo, que fue un apóstol, como dijéramos, como él mismo dice, abortivo, el más pequeño y el último de los apóstoles, ya no se levantaron apóstoles de la calidad o del tipo de fundamento. Ya no hay apóstoles ni hay profetas. Hay ministerios apostólicos y ministerios proféticos, que es diferente. No hay profetas más que traigan revelación nueva más que la que está escrita en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No lo hay. El último, Juan, el discípulo amado, y no hubo más. El canon se ha cerrado. No hay nadie que pueda venir ahora y decirnos, ¿saben qué? En el año fulano de tal va a pasar esto, va a pasar lo otro. Yo no le tengo confianza a ese tipo de profecías. La palabra de Dios nos dice que las profecías son para exhortación, edificación y consolación del cuerpo de Cristo, pero ya no son para vaticinar ni agregar el capítulo 38 del libro de los Hechos. No, Señor, ya no existe ese tipo de profetas y de apóstoles, pero sí existen actualmente ministerios apostólicos y ministerios proféticos, claro que sí. Pero los discípulos, los 12, son fundamentales. Aquí cuando dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, ¿por qué empieza por apóstoles y profetas? Porque ellos son el fundamento por el cual se edifican todos los demás ministerios y todos los demás siervos de Dios. Y aunque puede seguir habiendo, y los hay, ahorita los vamos a ver en Hechos, ministerios apostólicos, se les llamó apóstoles porque apóstol significa enviado con una misión. Pero ya no son los apóstoles de fundamento que hasta el año más o menos 100 de la etapa terminaron y cesaron con el último, que fue el apóstol Pablo. Bernabé también se cuenta entre los apóstoles, pero ahorita vamos a aclarar ese punto. Efesios 2:19, en el mismo libro de Efesios, vaya conmigo. Por lo tanto ustedes, nos habla a todos los cristianos, a los que hemos tomado el llamado y nos hemos convertido en nuevas criaturas. Ustedes ya no son extranjeros, ni arrimados o advenedizos. Esa palabra está difícil de entender, significa arrimados, para que me entiendas. Ustedes ya no son advenedizos, arrimados, sino conciudadanos de los santos, o sea, conciudadanos de todos los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando dice santos, no se refiere a San Judas Tadeo, San fulano de Hipona, no, la Biblia le llama santo a toda aquella persona, hombre y mujer, que ha sido separada por Dios para su llamado, para su ministerio. Nosotros somos los santos de Dios. Dice, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy eso. ¿Cuántos pueden decir, yo no soy extranjero? Dice, no, pues aquí sí soy extranjero, pastor, soy guatemalteco que vivo en Estados Unidos. Sí, pero en el reino de Dios ya no eres ningún extranjero,
ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mexicano, ni nada de eso. Somos ciudadanos de los santos, tenemos una ciudadanía celestial la más importante del mundo y somos miembros de la familia de Dios y estamos edificados, siguiente versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Jesucristo no solamente es la piedra angular, sino es la base de todo, la roca en la cual está fundada la iglesia. Donde se va a poner los cimientos, eso es algo bien firme y se llama el Señor Jesucristo. Y sobre ese cimiento, sobre esa roca tremenda, empezaron a ponerse los cimientos que son los apóstoles y los profetas. Los profetas que nos precedieron hasta Zacarías y los 12 apóstoles son el fundamento de la iglesia cristiana. Ahora, si me preguntas, bueno, ¿y qué de Pablo? Bueno, algunos estudiosos dicen que Matías, ¿verdad? El que quedó como el que echaron suerte, ¿se acuerdan cuando echaron suertes? Dijeron, ¿quién va a ocupar el lugar de Judas? Y estaba Justo por un lado y Matías por el otro. Dijeron, estos dos son los mejores candidatos, estuvieron con nosotros, vieron al Señor Jesús con sus propios ojos, llenaban los requisitos, echemos suertes para ver quién va a sustituir a Judas. Algunos opinan que esa fue una decisión muy personal y muy humana, digamos, carnal, y que no estaba supuesto el Señor hacerlo, y por eso no se habla mucho de Matías, no se vuelve a mencionar, pero en ningún lado, ¿verdad? Y sin embargo Dios levanta años después a Saulo de Tarso, le cambia el nombre, ya te dije que al Señor le encanta cambiar el nombre, y le pone Pablo, y es considerado un apóstol fundamental. Yo no sé si en el cielo va a estar el nombre de Pablo o va a estar el nombre de Matías. No me lo preguntes, no lo revela la Escritura. Pero desde mi punto de vista, Matías fue como el chicle que ponemos para pegar algo, para componer algo provisionalmente, ¿verdad? Y a lo que le queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Y Pablo, fue, desde mi punto de vista, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios, pero dejémoslo ahí, eso no lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. En Cristo, dice versículo 20, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Además, otra cosa más, ¿qué es la piedra angular? Las piedras angulares estaban en las esquinas, en los ángulos, donde se edificaban las demás otras piedras. Cuando ves un arco, estoy buscando aquí un arco, creo que no hay arcos aquí en esta, pero bueno, imagínate ese arco que está allá atrás, ¿verdad? La piedra del medio se llama piedra angular porque es la que detiene a las demás piedras. También todas las construcciones en la antigüedad y aún en esta época, en los vértices es donde se ponen las cosas más firmes porque es las que agarra, son los amarres, para que me entiendas ahora en la construcción, los amarres. Por eso mi hermano Chemo, especialista, ¿verdad?, en poner las traves, ¿verdad?, y que estén bien amarradas porque son como piedras angulares. Ya no se usa la piedra aquí, se usa la madera, pero ahora son maderas angulares. Son las maderas que deben estar perfectamente bien puestas porque si no se cae la casa, se cae el edificio. Esas traves son muy importantes y Cristo es eso que nos da cohesión a la iglesia de Cristo. Es en el que estamos edificados, pero también dice la Biblia que es la roca en la cual edificamos. Así que eso es Cristo, donde todo el edificio, versículo 21, bien coordinado, todo el mundo diga bien coordinado. No, ahí se va, sino bien coordinado. Va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Hermano, el fundamento sobre el cual está Cristo son los apóstoles y los profetas. Sin embargo, Hechos capítulo 13 empieza a describir esto. Vamos a la historia, Hechos 13. Vaya conmigo, Hechos capítulo 13. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y dice la lista: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Mananael, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estas 4 o 5 personas, Bernabé, Simón, Lucio, Mananael,
y Saulo estaban con ellos. O sea que de alguna manera ellos eran profetas o maestros, o las dos cosas. ¿Está conmigo? Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y aquí dice en nuestra traducción, y los despidieron. La palabra original es algo así como que los liberaron, los enviaron, les dijeron son libres para hacer la obra de Dios, y fueron comisionados y enviados. O sea que se les dio un apostolado para que ellos fueran y compartieran a los gentiles el reino de Dios. Capítulo 14, verso 14. Hechos 14, 14. Mira qué hermosa cita. Hechos 14, 14 está muy fácil de aprender, ¿verdad? Hechos 14, 14. Está hablando de Listra, cuando les fue muy mal a los pobres discípulos Bernabé y Pablo. Cuando lo oyeron, ¿qué oyeron? Las blasfemias que estaban diciendo acerca de ellos, ¿verdad? No vamos a tomar toda la historia porque no es el tiempo. Pero mira, céntrate en este versículo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, que el ministerio apostólico continúa y continúa en nosotros y en todos los que somos enviados por el Señor. En este caso, la palabra apóstol se le adjudica a Bernabé y a Pablo. Y unos versos antes, unos años antes, eran profetas y maestros. Pero ahora se les llama enviados, comisionados a Bernabé y a Pablo. ¿Sigue habiendo apóstoles, hermano, en esta época? Sí, los comisionados, los enviados, los que están bajo una sujeción y son siervos de Dios para extender la palabra del Señor. Pero nunca se volvió a ungir, ¿verdad? No vemos en la palabra ni en la historia, en todos estos años, siglos, a que el apóstol fulano de tal dijera: ahora te delego, tú vas a ser el apóstol de aquí de fundamento cuando yo me muera, así como quisieron hacer con Judas Iscariote y Matías. Jamás. Los 12 son fundamento. Como te repito, no sabemos si Pablo está en esos fundamentos o Matías, pero esos 12 no volvió a haber nadie más. No hay 13, no hay 14, no hay 15. Y sin embargo, sigue habiendo un ministerio de enviar, un ministerio de embajador, y Bernabé y Pablo como embajadores son llamados apóstoles del Señor. Bendito sea Dios por todos los apóstoles que existen en este tiempo para la gloria de Dios. Y diciendo: varones, dice Bernabé y Pablo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí puedes ver la naturaleza, la humildad de estos hombres, los verdaderos apóstoles del Señor, que no se andan parando el cuello, sino están diciendo: nosotros no somos nada, somos igual de criaturas, y no permiten que nadie se les hinque, les bese la mano, ni les ponga un anillo en el dedo. ¿Por qué? Porque ellos son verdaderos siervos del Señor. Somos semejantes a vosotros, de la misma carne. Yo no soy mejor que ningún inconverso que esté allá afuera. Yo no soy, Gustavo Ordóñez no es mejor que ningún drogadicto, alcohólico o prostituta o tratante de blancas que esté detrás de esas puertas. Mi carne es igual de corrupta que la carne de todo, del Chapo Guzmán, para que me entiendas. Es igual de corrupta. Todo lo bueno que ves en mí es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Amén? ¿Lo entiendes? Espero que sí, para que nunca se te suba, para que nunca te creas indispensable, para que nunca pienses que por tu linda cara o tus grandes dones estás ministrando al Señor. Capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15 de Hechos, versículo 2. ¿Por qué estamos hablando del apostolado? Porque son piedras fundamentales de la iglesia. Tenemos que entender esto de los 12 apóstoles y el ministerio apostólico y profético en las Escrituras. Así como habla de apóstoles, se habla de otros profetas que ya no estaban profetizando nuevos libros de la Biblia, sino estaban hablando palabras claves al pueblo de Dios. Hechos 15:2.
Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, que fueran a la ciudad de Jerusalén, y algunos otros de ellos, ¿a dónde iban a ir? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿De qué apóstoles estaba hablando? ¿Y por qué decía a los apóstoles? ¿O por qué no dijo a los otros apóstoles? Porque estaba hablando de los apóstoles con A mayúscula, los que dejó el Señor instituido en su iglesia. Voy a tomar un poquito más de tiempo de eso. A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, versículo 3, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Finalmente, versículo 4, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos, que se les llamó en el capítulo 13 apóstoles, reconocían el apostolado que Jesús había dado a esos 12, en este caso 11. Gálatas 2:9, vaya conmigo rápido, Gálatas 2:9. Aquí Pablo está recordando a los gálatas esto que hicieron ellos cuando fueron a Jerusalén. Gálatas 2:9, bendita sea la palabra de Dios y tantas cartas que hay, porque las cartas nos van llevando de la mano, y si tuviéramos nuestra Biblia cronológica con nosotros, veríamos este versículo pegadito al otro, ¿verdad? Porque ahí es donde nos lleva de la manita en todos los eventos. No deje de leer su Biblia cronológica, no deje de comprarla. Es anuncio y no recibo ninguna comisión por los editores de la Biblia cronológica, Ok. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién era Cefas? Ya dijimos quién era Cefas. Pedro. Jacobo, Pedro y Juan, Cefas y Juan, que eran, ¿qué cosa? Considerados como ¿qué? Columnas. Un edificio necesita fundamentos y necesita ¿qué cosa? Columnas fuertes. Lo que se preocupan los constructores, y Chemo no me dejará mentir, es dónde van a apuntalar la casa, dónde van a poner los leños que van a soportar el peso de la casa. Y esas columnas eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles de fundamento. Los apóstoles de fundamento eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos, a llevar el reino de Dios. Así que cuando hablamos de los apóstoles de Jerusalén, estamos hablando de apóstoles de fundamento. Segunda de Pedro 3:2, el mismo apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:2, dice así, vaya conmigo, apúrese hasta el final, los tengo ahí en esgrima bíblico, ¿verdad? A propósito, no quise poner las citas en el PowerPoint porque de repente veo que la gente ya no trae su Biblia, ya no lee las páginas, y aquí estamos todos para descubrir, estamos todos para buscar, y si se equivoca el pastor me corrigen inmediatamente, porque aquí lo que importa es que la palabra de Dios sea dicha con claridad y con exactitud. Segunda de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes son esos? Dijimos de Abel hasta Zacarías. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí está enfatizando la autoridad apostólica de estos discípulos del Señor Jesús. Para que tengáis memoria, repito, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Para que comprendamos la categoría de apostolado de la que estamos hablando, vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde se narra el final de la historia de esta creación tan maravillosa, el final de esta etapa en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y la nueva que se abre, porque Dios es eterno. Apocalipsis 18:20 está hablando de la caída de Babilonia. Apocalipsis 18 es toda la caída de Babilonia.
No me voy a meter un poco en eso, pero vea lo que dice. Alégrate sobre la caída de Babilonia, sobre ella. Alégrate, está hablando de la caída de Babilonia. Cielos, alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Está hablando de todos los mártires, los que Jesús profetizó, que iban a morir por causa del Evangelio. Alégrense todos los mártires del Señor, el cielo y la tierra, y todos los santos del Señor, porque se ha hecho justicia en la caída de Babilonia. Y cuando llega la Nueva Jerusalén, dale vuelta a las páginas, Apocalipsis 21:14. Vaya conmigo, Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad, ¿qué ciudad? La Nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del cielo, tenía 12 cimientos. ¿12 qué? Cimientos, fundamentos, foundation, ¿verdad? Como se dice en inglés. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, ¿de quién? Del Cordero. Entonces, no hay más apóstoles del Cordero, solo hay 12. No existe otro apóstol del Cordero. Los demás son ministerios apostólicos, pero no les debemos llamar como tales apóstoles. Y si decimos apóstoles, refirámonos a lo correcto, los enviados por una misión a hacer la obra, a dar el mensaje, los mensajeros, los embajadores, y en un sentido todos deberíamos ser, como dice la Biblia, un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso el sacerdocio de la iglesia popular más grande de la tierra no es un sacerdocio bíblico, porque Dios aborrece la división entre el clero y el pueblo. Eso no existe en la Biblia. Recuerda que para ser de esa religión, tú eres llamado hijo de la Santa Madre Iglesia. No eres la iglesia, eres hijo de la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué es la iglesia para ellos? Un grupo de cardenales, un grupo de personas, obispos, presbíteros, ahorita lo vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? En los cuales tú no eres parte de ellos, sino eres hijo de ellos. Esa es una blasfemia. La Biblia declara que todos los cristianos hemos sido llamados a ser sacerdotes y gente santa para Dios. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Me imagino que era como las estrellas de Hollywood. ¿Has visto, verdad? Algunos han tenido oportunidad de ir a Los Ángeles, ahí por Hollywood, y ver ahí la estrella de fulano de tal, la estrella de sutano, la estrella de Javier Gracia, todas esas estrellas de los artistas de hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Ahí está la estrella, ahí está tu estrella. Hasta dice, no me pises, no me pises, ¿verdad? Entonces cuando vayan tengan cuidado, no vayan a pisar, ¿ok? Pues ahí en la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, hay 12 cimientos y el nombre de los 12 apóstoles. Ahí es donde vamos a saber si está Matías o está Pablo. Hasta ahí vamos a saber, no vamos a saber antes, ¿verdad? Gracias a Dios que Pablo nunca se echó flores, que nunca se quiso adjudicar. Cuando se tuvo que defender y dijo, yo no soy menor de los otros apóstoles y todo, tuvo que hacerlo para callar la boca de aquellos que lo criticaban tanto. Pero era un hombre tan humilde. No merezco ser llamado apóstol, decía, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Sin embargo, una de las características y requisitos de un apóstol es haber visto a Jesús. Y Pablo vio cara a cara al Hijo de Dios. Amén por eso. Hechos 14:21, con eso vamos a terminar ya, estamos en la recta final. Hechos 14:21, vaya conmigo. Estamos hablando de la estructura de la iglesia, estamos hablando del fundamento de la iglesia y es muy importante que todos entendamos cómo se conforma la iglesia, porque de lo contrario no vamos a saber a qué jugamos, cómo hacemos, qué estamos haciendo, para qué estoy aquí. Hechos 14:21. Dice la Escritura, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, está hablando de Derbe, la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, aleluya, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Por cierto, Listra es la ciudad donde lo habían apedreado al pobre de Pablo, a pedradas, donde lo mataron, hermano. A Pablo lo mataron, pero lo resucitaron en el nombre del Señor Jesús los discípulos. Eso es lo que yo pienso, conforme a las Escrituras. Lo dejaron como muerto, ya estaba muerto, oraron por él, el Señor lo levanta, y así con la fuerza que lo levanta se vuelve a meter a Listra, ¿verdad? Y 2 días después se va a Derbe, y es lo que dice aquí, después de anunciar la ciudad en Derbe, de hacer muchos discípulos, el temerario de Pablo vuelve a Listra, donde lo apedrearon,
a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, 2 puntos, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí viene el siguiente paso, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vamos a leer eso juntos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, aquí se introduce una nueva palabra, anciano. En el original es presbúteros, que se traduce también algunos como presbíteros. Anciano es la misma palabra que presbítero. ¿Qué significa esa palabra anciano? Es un sustantivo. Eran los miembros del Sanedrín israelita, se les llamaba los ancianos. Gente con un carácter, gente con una sabiduría, gente con una experiencia. Y aunque sí todos ellos eran mayores de edad, no necesariamente un anciano es una persona vieja. Viene de la misma raíz, pero no significa precisamente vieja, sino habla de autoridad, habla de experiencia, habla de madurez. Se establecieron gente madura, gente con experiencia. Presbíteros es la palabra, se tradujo como antiguo, mayor, y presbus, que viene de presbíteros, ese sí es viejo, anciano. De aquí viene la palabra presbiterio. ¿Ha escuchado esa palabra presbiterio? ¿Qué es el presbiterio? Bueno, es una palabrita que se inventaron de la raíz, ¿verdad? Significa el grupo de ancianos que gobierna una congregación local. Ese es el presbiterio, los ancianos que gobiernan, que son los responsables de una iglesia local. Ese es el presbiterio. Tan es así que hay una denominación completa, una denominación cristiana que se llama Iglesia Presbiteriana. ¿Ha escuchado eso? Iglesia Presbiteriana. Allá en México pues era Iglesia Refrigeriana, ¿verdad? Pero espero que ya se haya renovado, ¿verdad? Yo pertenecía a la Iglesia Metodista y le decíamos la Iglesia Muertodista, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios que no está muerta, gloria a Dios que está renovándose y que el Espíritu Santo está llenando y salvando. Ahí yo fui salvo y estoy muy agradecido por mis raíces metodistas. Le doy gracias al Señor. Sin embargo, aquí empiezan a decir una nueva palabra. Te puse, los voy a dejar para que establezcan ancianos. ¿Quiénes deben establecer ancianos? Los misioneros, los apóstoles. El primer hombre que llega, que se le llama el pastor, es el que empieza a madurar, a ver la madurez de sus congregantes y establece presbítero. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor y ahora nos vamos a Tito capítulo 1 versículo 5. Tito 1, 5. Ya me queda poquito tiempo. Por esta causa, versículo 5 de Tito 1, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, aquí introduce una nueva palabra, voy a leer un poquito más despacio, porque voy a leer otra vez el 15. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, la palabra obispo, episcopos, viene de una raíz que significa el que está encima y puede ver. Es aquel que se sube a una silla y puede ver más alto. Es aquel que puede mirar de lejos, se le llama sobreveedor, ver encima. Superintendente significa, o en nuestras palabras modernas, es un supervisor, supervisor, alguien que está arriba y que está viendo, cuidando
supervisando. Es un oficial cristiano a cargo. Es un general de la iglesia, literalmente o figurativamente. Eso es un obispo, que es lo mismo que anciano. El anciano es el título de gobierno de la iglesia. Ese es su cargo, anciano. Pero su función principal es ser obispo. En otras palabras, un supervisor. Esa es su responsabilidad, para que me entiendas. Su cargo es ancianado. Su responsabilidad, ojo al tigre. Todos los ancianos deben estar mirando para todos lados. Todos los ancianos deben estar supervisando a los hermanos, a las familias, a los hombres, al ministerio de danza, al ministerio de alabanza, al ministerio de enseñanza, lo que se da en las clases de los niños, nuestro entorno. Deben estar atentos. Esa es la obra de los obispos, de los ancianos, los episcopos. De ahí viene también la famosa iglesia episcopal. ¿Ha oído eso? La iglesia episcopal. ¿De dónde viene eso? La palabra obispo en el griego se dice episcopos. Entonces, como ellos han llevado esa palabra a un grado que no es bíblico y se pone a los obispos arriba de los pastores y de todo eso, error grave. Igual que en la iglesia católica, ¿verdad? Tienen los sacerdotes de la diócesis, los obispos, sobre ellos los cardenales y arriba el papa. Esa estructura no es bíblica, no está en la palabra de Dios. Los mismos ancianos son obispos, son supervisores y son puestos para servir el reino de Dios. Es necesario que ese obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, dice otra traducción, que no sea conducido por su propia manera de pensar. Eso significa soberbio. Escucha qué traducción tan bonita. Que no sea conducido por su propia manera de pensar. No iracundo, no dado al vino. Otra traducción me gustó, no adicto al vino, o sea, que no se emborrache. No pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Peleonero, así como el entrenador de del Veracruz, ¿verdad? No pendenciero, peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que no haga berrinches. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Termino con el 2.1, Tito 2.1. Atención, y esto es importante para que se cierre este concepto. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, y aquí la palabra ya no es presbúteros, sino presbutes. Aquí habla de anciano viejo, las personas de edad avanzada. Dice por ahí un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Y a veces, desgraciadamente, las personas de más edad, en lugar de ser más sabios, son más mañosos. En lugar de ser más sabios, son más truculentos, porque se la saben de todas y tienen un colmillo, pero bien retorcido. Y le dice Pablo, para que diferenciemos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas, está hablando de personas de edad adulta, deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras, o sea, chismosas, ni esclavas del vino, y deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Mira todo lo que te toca a ti, mi hermana, que ya tiene cierta edad. Te toca enseñar, ser una maestra para las jóvenes, para los matrimonios jóvenes, a enseñar a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Ellas son las que nos deberían enseñar cómo se cocina, cómo se limpia una casa, cómo se tiene una alacena, cómo se administra el gasto que te da el esposo. Eso es lo que necesitamos. A ser buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí no dejar títeres sin cabeza, ¿verdad? Aquí todos estamos ahí. A los jovencitos, a los adolescentes, a los jóvenes. Preséntate tú mismo, le dice al pastor de esa iglesia, preséntate a ti mismo en todo como ejemplo de buenas obras, y muestra en la enseñanza
integridad y seriedad. Hermano, aquí le vamos a dejar. La próxima semana vamos a hablar de una palabra preciosa que es los diáconos. Solo te dejo esta introducción. Vamos a ponernos de pie. Toma tu Biblia de pie conmigo y lee conmigo Filipenses 1:1. Busca el libro de Filipenses, por favor, ahí en tu celular. Si estás en la palabra, espero que no estés en el internet o chateando por ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Le he pedido al Espíritu Santo: Señor, si hay alguno que anda en el internet, échale a perder su aparato. Friséale, como dicen aquí, ¿verdad? Su celular, su tablet o lo que sea, para que se le quite, ¿verdad? Porque hay que respetar la presencia de Dios. Así que ya sabes cuál es mi oración. Si se descompone tu celular, ya sabes quién tuvo la culpa. ¿Ok? Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia está conformada bíblicamente solo por tres grandes tipos de personas: los santos, todos los cristianos verdaderos nacidos de nuevo; los obispos, ya sea ancianos o algún ministerio apostólico, profeta, de pastor, de maestro, de evangelista; y líderes de ministerio, o sea, obispos es líderes de ministerio, líderes de ujieres, líderes de danza, líderes de escuela dominical, o llámale como quieras llamarle, y esos son los diáconos, y diáconos. Entonces repito: santos, obispos, que son los supervisores, los ancianos principalmente, y los líderes de ministerio, que son los diáconos. Es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué es un diaconado? ¿Qué es un diácono? ¿Cómo puedo llegar a ser un diácono de la iglesia? Y también la próxima semana les vamos a dejar saber lo que los ancianos hemos determinado para nombrar a los siguientes diáconos en nuestro aniversario. Se los vamos a dejar saber porque los diáconos sí son aprobados por todo el cuerpo de Cristo. Son de alguna manera escogidos por toda la iglesia. Y si hay alguna cosa que ustedes no estén de acuerdo o alguien que quieran proponer como diácono, necesitamos los ancianos de esta iglesia conocerlo y saberlo. Así que hay tres tipos de personas de estructura en la iglesia: los santos, los obispos o ancianos, y los líderes de ministerio, cualquiera que éste sea, llamados diáconos, servidores de Dios. Ojalá esta iglesia estuviera llena de diáconos, y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero yo te quiero preguntar: ¿qué es lo que quieres ser tú en el cuerpo de Cristo? ¿Me puedes subir un poco el volumen porque ya mi voz ya se acabó? ¿Qué quieres ser tú en el cuerpo de Cristo? ¿Te quieres quedar sentado otro año? ¿Quieres estar volteando a ver cómo te rebasan otros? Hay unos niños que necesitan maestros. Hay unos jóvenes que necesitan mentores. Hay ujieres que necesitan ayuda. Dino a veces me dice: somos bien poquitos, estamos más. Hay una batería ahí sola que está pudriéndose. Gracias a Dios que hoy se me acercó alguien y me dijo: pastor, ¿me enseñas? A ver cómo, pero te voy a enseñar. Amén. Hermano, necesitamos reproducirnos. No fueron ancianos de la noche a la mañana, no fueron apóstoles de la noche a la mañana. Pasaron su discipulado, pero algunos de ustedes ya están bien gorditos, hermanos. Ya están bien gorditos, bien maduritos. Y mejor los jovencitos quieren, los recién convertidos son los que quieren servir al Señor. ¿Y nosotros cuándo? Yo espero que la próxima enseñanza nos desafíe a todos. Ay, qué bueno que me dijo pastor para no venir. Te la voy a mandar a tu celular. Ay, es que no la veo. Te la voy a mandar 50 veces hasta que me quites de tu celular. No importa. A ver si en una de esas por equivocación la escuchas.
y si no, que te la predique el Espíritu Santo en la noche, que no te deje dormir. Hermano, necesitamos activarnos este 2016. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, no se sienta culpable aquel que sus actividades lo tienen, pero hasta acá. Pero yo espero que tú empieces a orar, porque yo creo que tú no eres una persona que quiere que este sistema lo ahogue. ¿O sí? Bueno, te pregunto, ¿eres fiel al Señor? ¿Estás haciendo lo que el Señor te manda en la Escritura? Entonces tienes todo el derecho de decir: Señor, quiero un trabajo mejor pagado y menos horas, porque quiero servirte, porque quiero tener un tiempecito para servirte. No hay excusa, mi hermano. Desde nuestra casa podemos hacer llamadas telefónicas, desde nuestro break podemos ministrar a un joven que anda mal, desde nuestro celular podemos. No hay ninguna excusa. No me digas que, ay, es que hermano, yo salgo a las 8, llego a las 8, 12 horas, 14 horas trabajo. Tú puedes servir a Dios ahí en tu trabajo. Tú puedes ganar almas ahí en tu trabajo. Tú puedes interceder. En lugar de estar oyendo la rancherita del cuadrante, puedes estar oyendo al Señor y viendo y buscando el rostro del Señor. Así que no hay pretextos, mi hermano. Pero este año, si queremos que esta iglesia crezca, necesitamos muchos papás y mamás espirituales. ¿Sí o no? Hermanos, no hay cuneros ahorita espirituales. Si nos llegaran 50, nada más 50 nuevos convertidos, el pastor cae desmayado así, y la pastora se muere al día siguiente. Porque le pedimos siquiera que le eche una llamadita a aquel que no vino. Y cuando les hablo por teléfono, ¿te llamó alguien? No, pastor, usted es la primera persona que me llamó. Padre Santo, ahora sí estoy enojado, le estoy regañando. ¿No puede hacer ni una llamada telefónica? ¿Es mucho pedirle? Amen a sus hermanos, hermano. Vamos a reproducirnos. Amén. ¿Sí? ¿Vas a orar para pedirle al Señor que arregle tu schedule en la semana y que tengas más fuerza y más capacidad? Y si ya estás sirviendo, te felicito. Hazlo con más detenimiento, con más excelencia para el Señor. Yo quiero felicitar a todos los que sí le han echado ganas estos meses, hermano. Yo los felicito muchísimo. Y ustedes saben quiénes son, no necesito mencionarlos. Date por aludido, mi hermano, mi hermana. De ese soy yo. A ver cuántos dicen eso. No digan. Pero de ti estoy hablando. Si le estás echando ganas, bendito sea Dios. Hermano, no hay excusa ni pretexto. Todos podemos servir al Señor. Todos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo hago. Levanta tu mano derecha y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, empezando por mí, Señor. Perdóname, Señor, cualquier pérdida de tiempo, cualquier cosa que no está glorificando tu nombre. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Por favor, quiero ser llamado un hijo tuyo, un siervo tuyo, para tu gloria, la honra y la alabanza tuya, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Señor, aquí tu pueblo, nueva generación en Cristo, que desea con todo su corazón servirte este 2016. Úsanos como nunca nos has usado. Sorpréndenos, Señor, porque ahí es donde va a estar nuestra realización. Ahí es donde va a estar nuestro gozo. Ahí es donde vamos a sentir la vida, Señor. Y ese letargo espiritual se terminará. Y esa apatía espiritual va a terminar. Ese aburrimiento espiritual se va a desaparecer cuando volteemos nuestros ojos y te digamos: Señor, ¿en qué puedo servirte? Gracias, Señor, por todos los dones que hay aquí, todas las capacitaciones, títulos y demás que mis hermanos han conseguido en esta vida. Los ponemos a tus pies y a tu servicio. Señor, prepara los cuneros espirituales, los vientres espirituales de hombres, mujeres, para llegar a ser padres y madres de multitudes, Señor. Prepara mi vientre espiritualmente para llegar a ser un padre responsable, mi Señor Jesús. Responsable. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.